Enterrado bajo elegantes hoteles y construcciones modernas, la capital de Hungría, Budapest, oculta un inmenso reino subterráneo. Es increíble. Impresionante, esto aún funciona. Es un laberinto extraordinario. Un mundo oscuro de antiguas cuevas y mares subterráneos. Es como si estuviéramos en la guarida del demonio. Sí. Desde los invasores mongoles, los restos romanos, la dominación turca y las sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial, Budapest ha visto más de 2 milenios de guerra y destrucción. Pero mientras la mayoría de las ciudades alzaban sus castillos al cielo, Budapest expandía su reino bajo tierra. Esta es la cueva hospital. Probablemente 9 de cada 10 habitantes desconocen su existencia. Con la ayuda de guías expertos, encontraremos estrechos pasadizos y abriremos las puertas que ocultan los secretos de la construcción de una ciudad de cuevas. Retiraremos las capas del tiempo para descubrir Budapest, la ciudad de las cuevas subterráneas. Ciudades bajo tierra. Budapest, la ciudad de las cuevas. En el corazón de Europa Oriental se encuentra una ciudad sin par. Aquí, casi 2 millones de habitantes viven encima de una inmensa red de cuevas con 20 millones de años de antigüedad. Soy Eric Geller y me encuentro en Budapest, Hungría. Durante casi 2000 años, esta fue una ciudad asediada. Estuvo bajo el gobierno romano y otomano. Fue saqueada por los hunos y los mongoles. Y quedó casi destruida por las encarnizadas batallas de la Segunda Guerra Mundial. En todas partes se ven los restos de este turbulento pasado, pero también hay otra capa de historia aquí. Un mundo secreto que se ha ido expandiendo bajo las calles desde el principio de los tiempos. La historia del mundo subterráneo de Budapest se remonta a 20 millones de años, cuando las cuevas que hay bajo la ciudad fueron talladas por aguas termales. Ninguna otra capital del mundo se asienta sobre un sistema tan inmenso, cuyas fuertes paredes sostienen la ciudad superior y sus oscuras cavidades inexploradas guardan pistas del turbulento pasado de Budapest. Hoy Budapest es la capital de la República de Hungría. Es una ciudad dinámica de casi 2 millones de habitantes, rebosante de burbujeantes balnearios, bulliciosos mercados y grandes puentes que cruzan el Danubio. Solo 17 años después de la caída del comunismo, la ciudad crece a un ritmo vertiginoso y una vez alzado el telón de acero, las cuevas que contribuyeron a la creación de la ciudad ya pueden ser exploradas. Las cuevas de Budapest se encuentran en la parte de Buda. Buda y Pest, que antiguamente fueron ciudades independientes, se unieron en 1873. Pest ocupaba la llanura al este del Danubio y Buda la zona empinada y llena de cavernas de la orilla oeste. Juntas formaron la 8ª ciudad en tamaño de la Unión Europea. Pero, ¿qué sucedía en el sistema de cuevas bajo las colinas de Buda? Iba a entrar en un mundo subterráneo antiguamente habitado por cavernícolas, lleno de restos romanos y turcos, y escenario de algunas de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Empecé mi viaje en la red de cuevas de Pálblogi Matiszegi. Fue descubierta hace solo 100 años y ahora es el patio de recreo de exploradores urbanos. ¿Selar? Hola, Eric. Bienvenido a las cuevas de Pálblogi Matiszegi. Gracias. Ahí tienes la ropa. Excelente, tengo que equiparme, ¿no? Me reuní con Selar Regoc, un espeleólogo urbano. Eso es. Selar iba a mostrarme uno de los sistemas de cuevas más largos de Budapest. Ahora estamos en medio de la calle, hay casas y edificios ahí atrás. Estamos en pleno centro de Budapest y hay una cueva aquí abajo. ¿Así es? Existen aproximadamente 170 cuevas conocidas bajo Budapest, formadas por emanaciones de aguas termales. El sistema Pálblogi Matiszegi es uno de los descubrimientos más recientes. Se empezó a cartografiar a comienzos del siglo XX cuando se hundió la tierra bajo una cabra que pastaba. Los residentes comenzaron a explorar el laberinto subterráneo y ya se conocen casi 20 kilómetros. Si quieres bajar a la cueva tendrás que hacerlo por la escalerilla. Ya hemos descendido unos 6 o 9 metros y ahora tenemos que atravesar un pasadizo muy estrecho. Es como un tobogán. Vale, vamos allá. Hay que deslizarse.
Parece mucho más fácil como él lo ha hecho. Como siempre, si muero, que mis últimas palabras sean decirle a mi madre que la quiero. Las cuevas se extendían varios kilómetros, algo que no esperaba encontrar bajo una capital. No debería haber comido tanto goulash. Ya habíamos bajado unos 15 metros y la cueva era más profunda. En su punto más hondo, la formación de Pálvov y Matišeky alcanza 91 metros bajo la superficie. Así que justo encima de nosotros hay una casa o una calle por la que pasan coches. Eso es. Muéstrame dónde nos encontramos exactamente, por dónde entramos. Entramos por aquí y hemos bajado así hasta llegar a esta gruta. Selar me dijo que este sistema no es el único. Podría haber cientos de ellos bajo las calles esperando a ser explorados. Pero encontrarlos no es tarea fácil, ya que a medida que crece la ciudad, el acceso a ellos es cada vez más difícil. ¿Qué es eso? Es un fósil, una concha. Vaya, tenemos un fósil, parece una concha. Es de un erizo de mar. ¿Pero qué hacía un erizo fosilizado 15 metros debajo de Budapest? Sorprendentemente, hace millones de años yo no me encontraría en una cueva seca, sino nadando en el lago Panon, un inmenso lago salobre que se secó misteriosamente en algún momento de los últimos 10.000 años. Hungría y muchos de los países circundantes estuvieron una vez cubiertos por el Panon. El fósil que encontré pertenecía a esa época, y esto es lo que sucedió a continuación. Tras millones de años, el sedimento del mar, incluidas las criaturas muertas, formaron capas de dolomita y piedra caliza de más de 1,5 kilómetros de profundidad. La región de Budapest emergió en forma de isla. Finalmente, el agua se retiró y los movimientos tectónicos crearon la colina de Buda junto a la falla por la que actualmente fluye el Danubio. Así que ahora Buda es una zona empinada, pero ¿cómo se formaron las cuevas? Todo comenzó cuando esos mismos movimientos tectónicos que crearon las colinas de la ciudad dejaron fallas y fisuras que atraparon enormes bolsas de agua o acuíferos. Desde hace unos 2 millones de años, esta agua rica en sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono ha burbujeado bajo la superficie. Cuando el agua de la lluvia se filtró a través de la piedra caliza, se mezcló con la geotérmica creando un fluido rico en minerales. Las aguas termales empezaron a disolver la piedra y a fluir por los canales creando túneles y cámaras. Unos 2 millones de años después, el nivel del agua ha bajado, pero las cuevas permanecen. Ahora, millones de años de historia están ocultos ahí abajo, y si quería descubrirlos iba a tener que adentrarme bajo la zona del castillo. La colina del castillo es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, y debajo se encuentra uno de los sistemas de cuevas de piedra caliza más largos del mundo. Fui a la Universidad de Tecnología y Económicas de Budapest para encontrarme con el Dr. Tamás Mesos, un profesor que ha estudiado el mundo de las cuevas subterráneas de la ciudad. Bajo las calles del barrio del castillo existe otra ciudad. Así es. Hay un importante sistema de cuevas, una red única en el mundo. El sistema de la colina del castillo fue redescubierto en 1818 cuando un caballo se hundió en el suelo. El gobierno local decidió investigar. Unos años después, la ciudad concluyó la exploración bajo las calles y se levantó un mapa de la formación. Pero a finales de siglo el mapa se perdió y hasta el día de hoy nadie sabe a dónde fue a parar. Es muy interesante que prácticamente desde el siglo IX hasta el XIII existiera una ciudad paralela. Es una lástima que se perdieran todas esas investigaciones geológicas. Y tenemos que volver a explorar, porque este sistema de cuevas es parte de nuestra herencia. Una herencia rodeada de misterio que en su mayoría ha sido sellada y olvidada bajo la colina del castillo. Y yo había conseguido un permiso especial para bajar. Actualmente las calles de Budapest están llenas de vendedores y compradores, turistas y hombres de negocios, gente que lleva a cabo su labor cotidiana. Lo que una vez fue un puesto avanzado de los romanos se ha convertido en una importante metrópolis. Pero mucho antes de que se construyeran los rascacielos junto al Danubio, Budapest florecía bajo el suelo. Hay kilómetros de cuevas debajo de la ciudad. Pero es en el sistema que se extiende bajo la colina del castillo donde realmente empieza la historia de Budapest. Recorrerlo es como viajar en una máquina del tiempo hasta la era glacial.
Las cuevas empezaron a cobrar vida propia en el siglo XIII, cuando el reino húngaro estaba asentado en la llanura del Danubio. Pero su localización lo dejaba expuesto a los ataques y carnicerías de los invasores mongoles, que mataron a casi la mitad de la población. Pueblos enteros fueron arrasados y el reino estaba en ruinas. El gobernante húngaro de la época era el rey Béla IV. Hoy es recordado por haber reconstruido su reino tras la masacre bárbara. Su primera decisión fue trasladar la ciudad a 60 metros de altura, sobre las colinas de Buda. Aquel fue un movimiento estratégico, ya que conocía las cuevas y pozos que allí existían. Así conseguía la protección que buscaba tanto encima como debajo de la tierra. Los 300 hogares de la Buda medieval se asentaban sobre 285 pozos alimentados por aguas termales. Eso significaba que desde sus sótanos la mayoría de los habitantes tenían acceso al primer nivel de cuevas y le dieron un buen uso. Serpenteando varios kilómetros bajo la ciudad, las cuevas fueron más que lugares de almacenamiento, se convirtieron en vías públicas subterráneas. Pero aquello no duró demasiado. Los propietarios de las casas empezaron a tapiar tramos de sus sótanos cortando los pasadizos. Poco a poco, su gran laberinto se convirtió en una serie de sótanos individuales. Actualmente, bajo la mayoría de las casas de la colina del castillo, existe un acceso a esta cápsula del tiempo. Primero se alza la casa. A continuación, se encuentra el sótano. Debajo están los sótanos abovedados medievales utilizados por los turcos y finalmente las cuevas naturales. Y yo estaba a punto de acceder a una de ellas. Eric. Zoltán Bene es un ingeniero civil retirado de la ciudad de Budapest. Viene con Adina como traductora. Zoltán conoce este sistema oculto como la palma de su mano. Es a él a quien llaman en plena noche cuando algún temerario se adentra en estas cuevas y no puede salir. Este laberinto es impresionante. Aquí hay un pasadizo y ahí otro. Mire a donde mire, veo piedra natural, revestimientos antiguos y también nuevos. A diferencia del remoto sistema de cuevas de Palblok y Matisegui, este ha sido habitado por casi todas las generaciones de residentes de la colina del castillo desde la época romana. Actualmente cuesta diferenciar lo natural de lo artificial. Cada uno de estos compartimentos pertenece a una casa distinta. Aquí hay unos escalones bastante rudimentarios. Esta caja de escalera fue una de las muchas del sistema que conducía a las casas medievales y a los edificios de la superficie. Otro ejemplo de las capas de historia que hay bajo las calles. En estas cuevas, los residentes solían ocultar sus objetos valiosos. Se podía vaciar una zona, colocar los objetos valiosos o víveres y luego cubrirla para que cuando llegaran los cobradores o los invasores no los encontraran. Había una prisión para encerrar a los borrachos de la ciudad. Ya me imagino a esa gente encadenada aquí. No debía ser un lugar muy agradable. Seguramente salían con la lección aprendida y dejaban de beber y pelear. Había fósiles de la época en la que se formaron las cuevas. Esto es un hueso fosilizado. E incluso los restos de un tiempo que la mayoría de los residentes de Budapest preferirían olvidar. Ahora me encuentro en una cámara de desinfección de la Segunda Guerra Mundial y seguramente debería marcharme antes de coger otra infección del mundo subterráneo. Caminando bajo las calles es fácil olvidar que nos encontramos en medio de una capital, pero a veces veíamos recordatorios. Hubo un tiempo en el que aquí arriba había un palacio y esto era una salida. Un palacio húngaro construido en la Edad Media se asentaba justo sobre este sistema. Las cámaras que estaba recorriendo pudieron haber sido utilizadas como almacenes reales, pero este palacio fue uno de los muchos destruidos en el transcurso de la violenta historia de la ciudad. Ahora su lugar lo ocupa una estación de autobuses. Un palacio, edificios, casas y hoteles suponen una gran cantidad de peso para las frágiles cuevas subterráneas. Pero nada como el edificio más emblemático de la colina del castillo, la famosa iglesia de San Matías de 800 años de antigüedad. Tras 7 reformas a lo largo de 8 siglos, los ingenieros sabían que no podían seguir manteniéndola sin reforzar las cuevas. Si se tira un poco, se puede ver que esto es realmente poroso, por lo que hay que reforzar la estructura de vez en cuando con pilares y mampostería. Probablemente cerraron partes de esta cueva para evitar el derrumbe de San Matías. Los hundimientos no son nada extraños. La casa que había aquí arriba se agrietó.
La casa se agrietó y tuvieron que reforzarla. Eso es. Y creo que todas estas tuberías también se agrietaron porque están goteando. Pilares de todas las épocas llenan las cuevas. Pero actualmente la presión que sufren es mayor que nunca. Y no se debe a los edificios, sino a los autobuses, que han provocado la mayoría de los problemas en el siglo XXI. Los materiales de construcción actuales, como el acero y el hormigón, son mucho más ligeros que las piedras utilizadas en la época medieval. Así que el problema no reside en el peso de los edificios modernos, sino en los autobuses que recorren el barrio del Castillo. Los turísticos de 2 plantas pueden llegar a pesar hasta 10 toneladas y a medida que recorren las calles envían ondas de choque a través de la piedra caliza. La vibración constante debilita las grietas existentes en las cuevas y provoca el derrumbamiento. Para evitar daños se ha prohibido la circulación de los autobuses turísticos por las calles de la colina del Castillo. Han sido sustituidos por estos minibuses especiales para el transporte público. Pero no hay forma de proteger las cuevas de la madre naturaleza. La piedra caliza es especialmente susceptible a la erosión de la lluvia ácida, una epidemia de las grandes ciudades. Así que a medida que aumenta la contaminación, la lluvia ácida va filtrándose hasta las cuevas. Con el tiempo los cimientos de piedra caliza se debilitarán si no son reforzados. A lo largo de la historia puede que las cuevas planteasen un problema a los constructores, pero tras los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, fueron una de las pocas partes de la ciudad que sobrevivieron. El 80% de la colina del castillo fue destruido, pero las cuevas permitieron que el ejército siguiera operando bajo tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría era aliada de la Alemania nazi. Durante los preparativos, los ejércitos del eje reconectaron el sistema de cuevas, derribando los muros de muchos sótanos levantados por los propietarios de las casas. Utilizaron esos túneles para mover las tropas de un lado a otro de la ciudad, y esta gruta sirvió de cuartel general. Agua, electricidad, cuartos de baño y filtros de aire, todo bajo las calles de la ciudad. Esto era una sirena. Si se producía un ataque aéreo o era necesario posicionar a los soldados, se giraba esto. Obviamente habría sonado mucho más fuerte. Pero consigue que nos hagamos una idea del uso que tenía esta zona durante la guerra. Desde las guerras de la Edad Media hasta la batalla de Budapest de la Segunda Guerra Mundial, una generación tras otra han utilizado las antiguas cuevas de la colina del castillo. Y tras pasar gran parte del siglo XX envuelto en el secreto, los residentes actuales empiezan a explorar el mundo paralelo que hay bajo sus pies. Este edificio es uno de los pocos que sobrevivieron al asedio ruso de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla duró 2 meses y los bombardeos destruyeron más del 70% de los edificios, provocando un gran número de bajas. Completamente rodeados, los ejércitos alemán y húngaro solo tenían un lugar al que retirarse, bajo tierra. La ciudad de Budapest ha sufrido hasta 32 asedios a lo largo de su historia, pero ninguno fue tan destructivo como el de la Segunda Guerra Mundial. Antes del fin de año de 1944, las bombas empezaron a llover sobre la ciudad. Como habían hecho durante casi un milenio, residentes y tropas se retiraron a las cuevas de la colina del castillo. Los civiles utilizaron sus sótanos como refugios antiaéreos, los militares el sistema de cuevas como cuartel general, y a medida que aumentaba el número de bajas también lo usaron como hospital. Muchos ciudadanos han oído el rumor de un hospital secreto de la Segunda Guerra Mundial en las cuevas, pero muy pocos lo han visto, y no existen mapas ni planos de él. Me reuní con Andrea Mackay, una guía que conoce todos los secretos del barrio del Castillo de Budapest. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hemos conseguido un permiso para acceder a donde muy pocos han conseguido entrar. Probablemente 9 de cada 10 habitantes desconocen su existencia. Es un lugar muy secreto. Vaya, es impresionante. Esta es la cueva hospital. A mediados de los años 40, la convirtieron en hospital ante el curso de la guerra. Los generales húngaros conocían el sistema de cuevas oculto bajo la ciudad y lo aprovecharon.
A sabiendas de que las colinas de Buda eran un campo de batalla clave, construyeron su cuartel general y un hospital secreto bajo tierra. Se encuentra a 30 metros de la superficie del barrio del Castillo, más o menos bajo la iglesia de San Matías. Yo acababa de salir del laberinto de cuevas naturales que hay bajo la iglesia de San Matías y no había visto signos del hospital, lo que demuestra lo secreto que era. La entrada es muy discreta, así que en vez de cavar hacia abajo, los ingenieros militares abrieron un pasadizo en la cara norte de la colina del castillo, conscientes de la proximidad de las cuevas. Tras conectarlo al sistema de cuevas naturales y convertir los túneles en el hospital, los ingenieros tenían que asegurarse de que la estructura soportara el peso de la superficie. A casi 18 metros bajo el suelo hay más de 30.000 kilos de presión por metro cuadrado. La forma cilíndrica de las galerías del hospital distribuye el peso hacia los lados y lo descarga sobre el suelo. Los ingenieros consiguieron acceder a las cuevas y convertirlas en un hospital subterráneo secreto que se extendía más de 1,5 kilómetros por debajo de la ciudad. Debido a que el hospital seguía el curso natural de las cuevas, los arquitectos tuvieron que aprovechar la extraña forma de las salas para que fueran funcionales. Aquí hay un poco de pendiente y extrañas curvas. ¿Formaba parte del sistema natural de cuevas? Sí, exactamente. Sigue el recorrido natural de las cuevas. Es muy largo y consta de 5 salas, la del quirófano, la de urgencia y las de servicio. Mientras el hospital atendía hasta 200 pacientes a la vez, había casi 80.000 soldados en Buda luchando contra los rusos. ¿Cuáles eran las condiciones de este hospital durante la Segunda Guerra Mundial? En un principio, el hospital tenía capacidad para 200 camas, pero a finales de 1945 había más de 600 personas aquí. Casi todos eran soldados, pero también había civiles y la mayoría estaban muy mal heridos. Como cabe suponer, el hospital no contaba con suministro de agua ni ventilación, por lo que las condiciones debían ser terribles. Nada podía impedir las infecciones, la propagación de gérmenes y mucha gente moría a causa de eso. La falta de ventilación y la humedad no son las condiciones ideales para un hospital, pero su localización secreta, su posición bajo tierra y la fuerte roca caliza rodeándolo lo hacían prácticamente a prueba de bombas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los soviéticos descubrieran su localización y los heridos se convirtieron en presas fáciles. Las tropas soviéticas descubrieron este lugar. Hasta el momento no habían tenido ni idea de su existencia, pero consiguieron entrar y utilizaron unas armas especiales de líquido para matar a todos los que encontraban. Fue una verdadera masacre. Después de la guerra, la ciudad diezmada quedó bajo el control soviético. El hospital fue clausurado. Los húngaros se convirtieron en una nación comunista tras el telón de acero. Pero en los años 60, la amenaza de un ataque atómico llevó a los húngaros a convertir el viejo hospital en un refugio antinuclear. Aquí puede verse un enorme sistema de ventilación y filtrado. Se nota que se estaban preparando para algo terrible, pero no llegó a utilizarse. No, porque no sucedió nada y gracias a Dios no tuvo que utilizarse. Ahora no existe amenaza nuclear, pero siguen encendiendo este sistema de filtros y ventilación cada día para evitar que la humedad dañe las instalaciones. ¿Y todavía podríamos ver cómo funciona el sistema de filtrado? Sí, es posible. ¿Podrías encenderlo? Claro. Excelente. El sistema aún funciona. Estos son correas de un ventilador. Tiene un motor. Esto extrae el aire y lo dirige a cada una de estas bombas de filtrado. Suena muy bien. Es increíble que todavía funcione. Habría muchos comunistas vivos gracias a esto. A lo largo de corredores, salas y quirófanos hay suministros de la época de la Guerra Fría almacenados en caso de un ataque a la ciudad. Esto está muy bien almacenado. Hay máscaras de gas y latas en muy buen estado. Un kit de morfina. Unos prismáticos. Llevadme ante vuestro líder. No me hagas caso. Riddle. Si era bueno para la Guerra Fría, lo es para mí. Hoy, como hace 60 años, la mayoría de los residentes desconocen la existencia de esta cueva hospital.
Pero este recinto mitad natural y mitad artificial es un recordatorio constante de los días más oscuros de la ciudad. Conocí las cuevas que han servido de refugio durante millones de años, pero había algo incluso más profundo y más antiguo oculto bajo las calles de Budapest. Un mundo acuático que atrajo a los romanos hasta aquí, y mi misión era encontrar su origen. Budapest es la única capital del mundo con más de 118 manantiales de aguas termales que varían entre 21 y 76 grados centígrados. Hoy se la conoce como la ciudad de los balnearios, y los baños públicos forman parte de su cultura. De hecho, tomar los baños es algo subvencionado por el gobierno, dadas sus propiedades curativas. Gente de todo el mundo acude para tratarse enfermedades como la artritis o el reumatismo. La cultura de los baños en Budapest empezó en el 89 después de Cristo con los romanos. Llamaban a la ciudad Aquincum, que significa agua buena en latín. Las ruinas de sus termas mayores, unas de las más grandes de Europa, se encuentran junto a una importante vía pública. Los turcos mantuvieron viva la tradición cuando conquistaron la ciudad en 1526, construyendo incluso más termas para acceder a los mismos manantiales que aprovecharon los romanos. Pero uno de esos manantiales es más legendario que el resto y está rodeado de misterio. Llamado como un ermitaño que, según se dice, lo utilizaba para curar a los enfermos, el manantial San Iván se encuentra justo debajo del balneario más famoso de la ciudad, el Gellert. Pero ¿por qué se vio San Iván forzado a ocultar el secreto cuando los romanos y los turcos construyeron verdaderas obras maestras arquitectónicas para bañarse? Cuando Budapest se convirtió en un imperio cristiano en el año 1000 de nuestra era, sus baños empezaron a estar mal vistos. Bañarse en público se consideraba inmoral, y cuenta la leyenda que San Iván creó un santuario subterráneo para seguir sanando a los enfermos. ¿Pero es cierta la leyenda? Tendría que adentrarme bajo los baños para descubrirlo. ¿Señor Balázs? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Bienvenido. Me reuní con Laurent Balázs, director del balneario Gellert. Parece que hubiera retrocedido hasta 1920, por esos techos, esa enorme cúpula y vidrieras por todas partes. Todo está muy decorado, es precioso. Esto parece un palacio real. El balneario Gellert fue construido en 1918, pero el lugar sobre el que se asienta se remonta a los orígenes de la ciudad. Este lugar data de la época de los romanos, hace más de 2000 años. Los romanos fueron los primeros en utilizar este manantial. Era muy especial, porque en realidad es un lago de unos 20 metros de diámetro. Bajo nuestros pies había un antiguo manantial de 20 metros utilizado por los romanos y posteriormente los turcos, y se dice que fue el mismo que utilizó San Iván. Ahora vamos al mundo subterráneo. Laurent me conduce a una parte del balneario de acceso restringido donde pude ver el legendario manantial. Nos encontramos en la puerta del antiguo pozo. Su nombre oficial es Puerta del Infierno. Puerta del Infierno. Le sorprenderá. La Puerta del Infierno es en realidad un viejo túnel que serpentea bajo el centro de la Plaza Gellert. Me han pedido que me quite la chaqueta antes de bajar. Debe ser un infierno bastante informal. El manantial hace que el túnel esté a unos 37 grados centígrados. Empieza a hacer mucho calor. Estábamos a unos 26 grados en el exterior, pero a medida que bajamos, la temperatura ha subido 3 o 4 grados. Puede que más. Cada vez hace más calor. El agua estaba a más de 37 grados y el calor me abofeteaba en la cara mientras seguía a Laurent hasta el origen del manantial. Eso es el tranvía. No es el demonio rugiendo, ¿verdad? Puedo sentir algo de aire fresco procedente del tranvía. Se agradece. Pero supongo que ahora vamos a bajar hasta las mismas entrañas del infierno. Menudo golpe de calor. Es impresionante. Este es el origen del manantial Gellert. Es como si estuviéramos en la guarida del demonio. ¡Qué calor! Si quiere probar el agua, venga por aquí. Así que puedo bajar incluso un poco más. Esta es el agua curativa de San Iván. Hace más de 1000 años, en la época de San Iván, esto estaba al nivel de la calle. Actualmente el suelo de la Plaza Gellert ha subido unos 15 metros. Eso significa que tan solo el suelo añade más de 24.000 kilos por metro cuadrado sobre esta cámara.
Entonces, ¿cómo es que todo ese peso no ha hecho que la cueva se derrumbe? Cuando los ingenieros reforzaron esta gruta a comienzos del siglo XX, añadieron una enorme columna de granito. El granito es una piedra compuesta en un 90% por minerales duros, propiedades que permiten a este pilar soportar el peso de la plaza. Pero a pesar de que la ciudad no comprometía la integridad estructural de la sala subterránea, sí amenazaba la calidad del agua curativa de San Iván. A medida que la ciudad crecía, el nivel de contaminación del Danubio también lo hacía, y sus aguas empezaron a mezclarse con las del manantial de San Iván. Así que a principios de la década de 1960, los ingenieros tuvieron que encontrar otra forma de alimentar el balneario Geller. Excavaron un túnel de 1,5 kilómetros de largo en la colina e hicieron 13 perforaciones a lo largo de su recorrido, utilizando las más modernas técnicas de la época. A unos 60 metros de profundidad, cada uno de los pozos llega a un acuífero natural subterráneo. Debido a que los 13 extraen agua del mismo acuífero, el balneario solo necesita 2 para suministrar agua a todo el complejo. Pero los ingenieros encontraron mucho más que una nueva fuente de agua para sus baños. Mientras excavaban el túnel, encontraron una cueva donde se cree que vivió el propio San Iván. Hay una gran diferencia entre un túnel artificial y una cueva natural. Así que probablemente esta sea la casa de San Iván. Este podía ser el lugar desde el que hacía sus curaciones. ¿Qué hay sobre nosotros? La cueva iglesia. La cueva iglesia está justo encima. Nos encontrábamos en una cueva natural que pudo haber sido el hogar de San Iván hace más de 1000 años. Y justo sobre nosotros se encontraba la famosa cueva iglesia de San Iván o San Esteban, el rey responsable de instaurar el cristianismo en Hungría. La iglesia cueva fue habitada por una orden de monjes paulinos en 1924, mucho después de la época de San Iván. Pero al parecer, los monjes del siglo XX eran conscientes de su legendario homólogo que sanaba bajo el suelo. Veamos qué encontramos aquí. La iglesia cueva de San Iván estaba conectada a la cámara de curación y yo había encontrado la prueba, un estrecho túnel excavado en la roca. Fue construido por un hombre mucho más pequeño que yo, eso seguro. Pero una gruesa capa de hormigón me impedía seguir avanzando. En 1951, la policía secreta húngara entró en la capilla y arrestó a toda la orden paulina, sellando cualquier conexión con el mundo subterráneo de los manantiales. Según creo, esto era el sótano de la iglesia cueva. Y San Iván debía ser un hombre mucho más pequeño que yo, porque este pasadizo es muy estrecho. Nunca se ha hecho un estudio apropiado de esta cueva oculta, pero las pruebas de la morada de San Iván añaden más misterio a la historia del legendario monje. Y los miles de turistas y bañistas que utilizan el balneario Geller cada día no tienen ni idea del mundo acuático que hay bajo sus pies. Un mundo en el que bombas modernas explotan antiguos manantiales que le siguen aportando aguas curativas utilizadas por romanos, turcos y puede que incluso por un monje ermitaño llamado San Iván. Ahora mismo me encuentro en uno de los muchos túneles de la red del metro de Budapest. Pero construir un metro o cualquier otra cosa en esta ciudad no es tarea fácil. Cada vez que se excava se puede encontrar una cueva, un manantial o puede que incluso un hospital subterráneo. Así que el reto de los ingenieros de Budapest es construir una ciudad moderna en la superficie sin destruir el mundo subterráneo. Ser arqueólogo en Budapest es como ser buscatesoros. No importa dónde se excave, siempre se puede desenterrar un objeto valioso, pero siempre se va contrarreloj. Como en la mayoría de las grandes ciudades, en Budapest se construyen nuevos edificios, se excavan líneas de metro y se pavimentan calles cada día. Pero dado su enorme sistema de cuevas, los arqueólogos tienen que conciliar modernización y conservación. Encantado de conocerte. Igualmente. Karol Magyar, del Museo de Historia de Budapest. Karol Magyar es un eminente arqueólogo. Es requerido en toda nueva construcción con importancia histórica para determinar si la excavación desenterrará el pasado de la ciudad.
Karol y sus colegas han encontrado dos nuevos yacimientos en Budapest que han reescrito la historia antigua. El primero se encontraba en el lugar donde iba a construirse un nuevo hotel. Esto es un hotel moderno, como se puede ver. Pero de hecho en el sótano hay restos medievales. Esta es una zona todavía en construcción. Sí. Y desde la Edad Moderna podemos acceder a la Edad Media. Muy bien. Espere un momento. Mire lo que acabo de encontrar. Esto parecen huesos o herramientas. Son huesos de animales. Y justo debajo hay una estructura de madera de la Edad Media, concretamente del siglo XV. El hotel estaba siendo construido justo encima del pasado de la ciudad. Y en la zona donde se encontrará el sótano, Karol y sus colegas han descubierto los restos de una enorme y al parecer indestructible torre del siglo XV. Pero esto era mucho más que una simple torre. Era la clave para derribar el reino asentado más arriba. Este era un lugar estratégico. En un momento dado del siglo XVI, esta parte del palacio se derrumbó al ser alcanzada por fuego de artillería. Hemos encontrado algunas balas de cañón en el interior. Balas de piedra. ¿De verdad? Esta tiene unos 20 centímetros de diámetro. Pero por ahí hay otras mucho más grandes, de 40 a 50 centímetros de diámetro. Disparando balas como estas, y sobre todo las más grandes, es normal que la estructura acabara derrumbándose. En el siglo XVI, la ciudad de Buda era atacada constantemente. Los otomanos asediaron la ciudad durante un siglo y su torre era uno de los objetivos principales. Protegía el extremo sur de las murallas de la ciudad, a orillas del Danubio, pero también tenía otra función desconocida hasta hace poco. Bombeaba el agua hasta el palacio. Este se encuentra a unos 60 metros por encima del nivel de la torre, al pie de la colina. Debía tener un tipo de maquinaria de bombeo que llevaba el agua hasta la cima de la colina. Esta torre protegía la bomba de la Edad Media, una fuente de agua esencial para el propio rey húngaro. Si se cortaba el suministro, el Palacio Real se quedaba sin agua. Debido a que es un nuevo descubrimiento y a que nunca se ha encontrado nada parecido en Hungría, los arqueólogos no están seguros de su funcionamiento exacto. Pero creen que la bomba era algo parecido a un balancín. El balancín o la tabla de madera estaba colocada sobre una acequia conectada a un manantial cercano. La tabla debía medir unos 6 metros de largo y encajaba en un eje de la pared. Es posible que a cada extremo hubiera contenedores que giraban a medida que se movía la tabla. Estos recogían el agua bombeada, la elevaban en su giro y la vertían en otro canal que la llevaba hasta la siguiente estación de bombeo. Así llegaba al castillo, a 60 metros por encima. ¿Esta excavación sigue en activo? Sí. Si permaneciéramos aquí unos minutos, quién sabe lo que podríamos encontrar. Han descubierto algo ahora mismo. ¿Es una vasija? Del siglo XVI o XVII. Pertenecería a la última etapa del periodo turco o principios de la Edad Moderna. Y si siguen excavando, encontrarán más cosas. Eso esperamos, aunque hay graves problemas estructurales y tenemos que trabajar con mucho cuidado. En los 2 meses escasos que llevan de excavación, Karol ha descubierto una prueba de una antigua tecnología desconocida, enterrada hace mucho tiempo. Si siguieran excavando, podrían desvelar el secreto de una bomba de agua medieval, pero también podrían desestabilizar los cimientos de este nuevo edificio. Sin embargo, este no es el único yacimiento que Karol intenta salvar de las excavadoras. Al otro extremo de la calle, en la plaza principal de la colina del castillo, su colega András Beck excava el antiguo barrio judío de la ciudad de finales del siglo XI o principios del XII. Este sitio es espectacular. Mira el tamaño de eso. Sí, son sótanos que van desde la Edad Media hasta finales del periodo turco y principios de la era moderna. Aquí hay una gran mezcla. En el siglo XIII, los mongoles mataron a la mitad de la población húngara. Pero tras la estela de destrucción, la ciudad floreció gracias al rey Bela IV. Su estratégica decisión de trasladar la ciudad a las colinas de Buda la protegió de posteriores ataques y permitió su desarrollo. Se invitó a pobladores de toda Europa para que ayudaran a reconstruir la ciudad. En el extremo occidental de la colina del castillo se creó un barrio judío.
Mira sobre lo que estamos. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué tenemos aquí? Has de saber que en yacimientos como este excavamos grandes cantidades de cerámica y huesos de animales. No son muy importantes, así que los apilamos ahí. Supongo que como estamos en un barrio judío no vamos a encontrar huesos de cerdo. Hoy había una excavadora sobre nosotros, pero en los próximos años podría haber un edificio. El suelo es propiedad del Estado y mientras no haya planes de construcción inmediata, el destino de este yacimiento es incierto. Pero por ley, si este lugar es una zona histórica, los arqueólogos deben documentar todo lo que encuentren. En algunos casos, como en el hotel que Carol está excavando, las ruinas quedan preservadas, pero en otros el yacimiento es cubierto de arena. Luego se vierte una capa de hormigón que no solo protege las ruinas, sino que también hace las veces de cimiento para el nuevo edificio que se construirá encima. Para los arqueólogos urbanos puede resultar muy duro enterrar un yacimiento, pero en muchos casos saben que abrir el suelo para nuevas construcciones es la única forma de encontrar restos. ¿Bajamos? Ahora mismo estamos a unos 3 metros bajo el nivel de la calle. Y parece que tendremos que bajar otros 5 o 6 metros más. Ya está. Esto es un mikvah y todavía contiene agua. Los mikvahs pertenecen a la antigua tradición judía. Hombres y mujeres los utilizaban para llevar a cabo rituales de purificación. Veo que tiene agua. Sí, solo debían utilizar agua natural. Aquí recogían el agua de lluvia de la superficie. Los baños eran excavados bajo el nivel de la calle y dejaban una abertura en el centro de la habitación para que cayera el agua de lluvia. Esta llenaba el baño lo suficiente para que los participantes quedaran totalmente sumergidos. Esto es un nuevo hallazgo. ¿Crees que aún quedan muchas cosas por descubrir aquí? Seguro, hay muchas cosas. Es una ciudad muy antigua y tiene mucho pasado, por lo que hay muchos sitios en los que se puede excavar cosas nuevas y sorprendentes. Comida, agua y refugio son los 3 requerimientos básicos de la vida. Y durante siglos el mundo subterráneo de Budapest ha proporcionado a sus ciudadanos agua y refugio. Son 2 de 3. No se puede negar que Budapest, más que cualquier otra ciudad del mundo, debe su existencia a la ciudad de cuevas que tiene debajo. Y aunque ahora son más campos de juego de espeleólogos y buscatesoros que refugios, podemos estar seguros de que todavía oculta bajo sus calles secretos que se remontan al principio de los tiempos. Hoy ni siquiera los expertos saben todo lo relacionado con este mundo subterráneo. Pero quién sabe lo que podrían descubrir en unos años. Un pasadizo a una cueva desconocida, un túnel secreto o un tesoro perdido de objetos medievales. O puede que un día excaven bajo estas calles y encuentren restos actuales. Arqueólogo en Budapest es como ser buscatesoros. No importa dónde se excave, siempre se puede desenterrar un objeto valioso, pero siempre se va contra reloj. Como en la mayoría de las grandes ciudades, en Budapest se construyen nuevos edificios, se excavan líneas de metro y se pavimentan calles cada día. Pero dado su enorme sistema de cuevas, los arqueólogos tienen que conciliar modernización y conservación. Encantado de conocerte. Igualmente, Karol Magyar, del Museo de Historia de Budapest. Karol Magyar es un eminente arqueólogo. Es requerido en toda nueva construcción con importancia histórica para determinar si la excavación desenterrará el pasado de la ciudad. Karol y sus colegas han encontrado 2 nuevos yacimientos en Budapest que han reescrito la historia antigua. El primero se encontraba en el lugar donde iba a construirse un nuevo hotel. Esto es un hotel moderno, como se puede ver. Pero de hecho en el sótano hay restos medievales. Esta es una zona todavía en construcción. Sí. Y desde la Edad Moderna podemos acceder a la Edad Media. Muy bien. Espere un momento. Mire lo que acabo de encontrar. Esto parecen huesos o herramientas. Son huesos de animales. Y justo debajo hay una estructura de madera de la Edad Media, concretamente del siglo XV. El hotel estaba siendo construido justo encima del pasado de la ciudad. Y en la zona donde se encontrará el sótano, Karol y sus colegas han descubierto los restos de una enorme y al parecer indestructible torre del siglo XV. Pero esto era mucho más que una simple torre. Era la clave para derribar el reino asentado más arriba.
Este era un lugar estratégico. En un momento dado del siglo XVI, esta parte del palacio se derrumbó al ser alcanzada por fuego de artillería. Hemos encontrado algunas balas de cañón en el interior. Balas de piedra. ¿De verdad? Esta tiene unos 20 centímetros de diámetro. Pero por ahí hay otras mucho más grandes, de 40 a 50 centímetros de diámetro. Disparando balas como estas, y sobre todo las más grandes, es normal que la estructura acabara derrumbándose. En el siglo XVI, la ciudad de Buda era atacada constantemente. Los otomanos asediaron la ciudad durante un siglo y su torre era uno de los objetivos principales. Protegía el extremo sur de las murallas de la ciudad, a orillas del Danubio, pero también tenía otra función desconocida hasta hace poco. Bombeaba el agua hasta el palacio. Este se encuentra a unos 60 metros por encima del nivel de la torre, al pie de la colina. Que han provocado la mayoría de los problemas en el siglo XXI. Los materiales de construcción actuales, como el acero y el hormigón, son mucho más ligeros que las piedras utilizadas en la época medieval. Así que el problema no reside en el peso de los edificios modernos, sino en los autobuses que recorren el barrio del castillo. Los turísticos de 2 plantas pueden llegar a pesar hasta 10 toneladas y a medida que recorren las calles envían ondas de choque a través de la piedra caliza. La vibración constante debilita las grietas existentes en las cuevas y provoca el derrumbamiento. Para evitar daños se ha prohibido la circulación de los autobuses turísticos por las calles de la colina del castillo. Han sido sustituidos por estos minibuses especiales para el transporte público. Pero no hay forma de proteger las cuevas de la madre naturaleza. La piedra caliza es especialmente susceptible a la erosión de la lluvia ácida, una epidemia de las grandes ciudades. Así que a medida que aumenta la contaminación, la lluvia ácida va filtrándose hasta las cuevas. Con el tiempo los cimientos de piedra caliza se debilitarán si no son reforzados. A lo largo de la historia puede que las cuevas planteasen un problema a los constructores, pero tras los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, fueron una de las pocas partes de la ciudad que sobrevivieron. El 80% de la colina del castillo fue destruido, pero las cuevas permitieron que el ejército siguiera operando bajo tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría era aliada de la Alemania nazi. Durante los preparativos, los ejércitos del eje reconectaron el sistema de cuevas, derribando los muros de muchos sótanos levantados por los propietarios de las casas. Utilizaron esos túneles para mover las tropas de un lado a otro de la ciudad, y esta gruta sirvió de cuartel general. Agua, electricidad, cuartos de baño y filtros de aire, todo bajo las calles de la ciudad. Esto era una sirena. Si se producía un ataque aéreo o era necesario posicionar a los soldados, se giraba esto. Obviamente habría sonado mucho más fuerte. Pero consigue que nos hagamos una idea del uso que tenía esta zona durante la guerra. Desde las guerras de la Edad Media hasta la batalla de Budapest de la Segunda Guerra Mundial, una generación tras otra han utilizado las antiguas cuevas de la colina del castillo. Y tras pasar gran parte del siglo XX envuelto en el secreto, los residentes actuales empiezan a explorar el mundo paralelo que hay bajo sus pies. Este edificio es uno de los pocos que sobrevivieron al asedio ruso de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla duró 2 meses y los bombardeos destruyeron más del 70% de los edificios, provocando un gran número de bajas. Completamente rodeados, los ejércitos alemán y húngaro solo tenían un lugar al que retirarse, bajo tierra. La ciudad de Budapest ha sufrido hasta 32 asedios a lo largo de su... Un kit de morfina. Unos prismáticos. Llevadme ante vuestro líder. No me hagas caso. Riddle, si era bueno para la Guerra Fría, lo es para mí. Hoy, como hace 60 años, la mayoría de los residentes desconocen la existencia de esta cueva hospital. Pero este recinto mitad natural y mitad artificial es un recordatorio constante de los días más oscuros de la ciudad. Conocí las cuevas que han servido de refugio durante millones de años, pero había algo incluso más profundo y más antiguo oculto bajo las calles de Budapest. Un mundo acuático que atrajo a los romanos hasta aquí, y mi misión era encontrar su origen.
Budapest es la única capital del mundo con más de 118 manantiales de aguas termales que varían entre 21 y 76 grados centígrados. Hoy se la conoce como la ciudad de los balnearios, y los baños públicos forman parte de su cultura. De hecho, tomar los baños es algo subvencionado por el gobierno, dadas sus propiedades curativas. Gente de todo el mundo acude para tratarse enfermedades como la artritis o el reumatismo. La cultura de los baños en Budapest empezó en el 89 después de Cristo con los romanos. Llamaban a la ciudad Aquincum, que significa agua buena en latín. Las ruinas de sus termas mayores, unas de las más grandes de Europa, se encuentran junto a una importante vía pública. Los turcos mantuvieron viva la tradición cuando conquistaron la ciudad en 1526, construyendo incluso más termas para acceder a los mismos manantiales que aprovecharon los romanos. Pero uno de esos manantiales es más legendario que el resto y está rodeado de misterio. Llamado como un ermitaño que, según se dice, lo utilizaba para curar a los enfermos, el manantial San Iván se encuentra justo debajo del balneario más famoso de la ciudad, el Gellert. Pero ¿por qué se vio San Iván forzado a ocultar el secreto cuando los romanos y los turcos construyeron verdaderas obras maestras arquitectónicas para bañarse? Cuando Budapest se convirtió en un imperio cristiano en el año 1000 de nuestra era, sus baños empezaron a estar mal vistos. Bañarse en público se consideraba inmoral, y cuenta la leyenda que San Iván creó un santuario subterráneo para seguir sanando a los enfermos. ¿Pero es cierta la leyenda? Tendría que adentrarme bajo los baños para descubrirlo. ¿Señor Balázs? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Bienvenido. Me reuní con Laurent Balázs, director del balneario Gellert. Parece que hubiera retrocedido hasta 1920, por esos techos, esa enorme cúpula y vidrieras por todas partes. Todo está muy decorado, es precioso. Esto parece un palacio real. El balneario Gellert fue construido en 1918, pero el lugar sobre el que se asienta se remonta a los orígenes de la ciudad. Este lugar data de la época de los romanos. Tuvo que utilizarse. Ahora no existe amenaza nuclear, pero siguen encendiendo este sistema de filtros y ventilación cada día para evitar que la humedad dañe las instalaciones. ¿Y todavía podríamos ver cómo funciona el sistema de filtrado? Sí, es posible. ¿Podrías encenderlo? Claro. Excelente. El sistema aún funciona. Estos son correas de un ventilador. Tiene un motor. Esto extrae el aire y lo dirige a cada una de estas bombas de filtrado. Suena muy bien. Es increíble que todavía funcione. Habría muchos comunistas vivos gracias a esto. A lo largo de corredores, salas y quirófanos hay suministros de la época de la Guerra Fría almacenados en caso de un ataque a la ciudad. Esto está muy bien almacenado. Hay máscaras de gas y latas en muy buen estado. Un kit de morfina. Unos prismáticos. Llevadme ante vuestro líder. No me hagas caso. Riddle. Si era bueno para la Guerra Fría, lo es para mí. Hoy, como hace 60 años, la mayoría de los residentes desconocen la existencia de esta cueva hospital. Pero este recinto mitad natural y mitad artificial es un recordatorio constante de los días más oscuros de la ciudad. Conocí las cuevas que han servido de refugio durante millones de años, pero había algo incluso más profundo y más antiguo oculto bajo las calles de Budapest. Un mundo acuático que atrajo a los romanos hasta aquí, y mi misión era encontrar su origen. Budapest es la única capital del mundo con más de 118 manantiales de aguas termales que varían entre 21 y 76 grados centígrados. Hoy se la conoce como la ciudad de los balnearios, y los baños públicos forman parte de su cultura. De hecho, tomar los baños es algo subvencionado por el gobierno, dadas sus propiedades curativas. Gente de todo el mundo acude para tratarse enfermedades como la artritis o el reumatismo. La cultura de los baños en Budapest empezó en el 89 después de Cristo con los romanos. Llamaban a la ciudad Aquincum, que significa agua buena en latín. Las ruinas de sus termas mayores, unas de las más grandes de Europa, se encuentran junto a una importante vía pública. Los turcos mantuvieron viva la tradición cuando conquistaron la ciudad en 1526, construyendo incluso más termas para acceder a los mismos manantiales que aprovecharon los romanos. Pero uno de esos manantiales es más legendario que el resto y está rodeado de misterio.
Llamado como un ermitaño que, según se dice, lo utilizaba para curar a los enfermos, el manantial San Iván se encuentra justo debajo del balneario más famoso de la ciudad, el Gellert. Pero ¿por qué se vio San Iván forzado a ocultar el secreto cuando los romanos y los turcos construyeron verdaderas obras maestras arquitectónicas? En un momento dado del siglo XVI, esta parte del palacio se derrumbó al ser alcanzada por fuego de artillería. Hemos encontrado algunas balas de cañón en el interior. Balas de piedra. ¿De verdad? Esta tiene unos 20 centímetros de diámetro. Pero por ahí hay otras mucho más grandes, de 40 a 50 centímetros de diámetro. Disparando balas como estas, y sobre todo las más grandes, es normal que la estructura acabara derrumbándose. En el siglo XVI, la ciudad de Buda era atacada constantemente. Los otomanos asediaron la ciudad durante un siglo y su torre era uno de los objetivos principales. Protegía el extremo sur de las murallas de la ciudad, a orillas del Danubio, pero también tenía otra función desconocida hasta hace poco. Bombeaba el agua hasta el palacio. Este se encuentra a unos 60 metros por encima del nivel de la torre, al pie de la colina. Debía tener un tipo de maquinaria de bombeo que llevaba el agua hasta la cima de la colina. Esta torre protegía la bomba de la Edad Media, una fuente de agua esencial para el propio rey húngaro. Si se cortaba el suministro, el Palacio Real se quedaba sin agua. Debido a que es un nuevo descubrimiento y a que nunca se ha encontrado nada parecido en Hungría, los arqueólogos no están seguros de su funcionamiento exacto. Pero creen que la bomba era algo parecido a un balancín. El balancín o la tabla de madera estaba colocada sobre una acequia conectada a un manantial cercano. La tabla debía medir unos 6 metros de largo y encajaba en un eje de la pared. Es posible que a cada extremo hubiera contenedores que giraban a medida que se movía la tabla. Estos recogían el agua bombeada, la elevaban en su giro y la vertían en otro canal que la llevaba hasta la siguiente estación de bombeo. Así llegaba al castillo, a 60 metros por encima. ¿Esta excavación sigue en activo? Sí. Si permaneciéramos aquí unos minutos, quién sabe lo que podríamos encontrar. Han descubierto algo ahora mismo. ¿Es una vasija? Del siglo XVI o XVII. Pertenecería a la última etapa del periodo turco o principios de la Edad Moderna. Y si siguen excavando, encontrarán más cosas. Eso esperamos, aunque hay graves problemas estructurales y tenemos que trabajar con mucho cuidado. En los 2 meses escasos que llevan de excavación, Carol ha descubierto una prueba de una antigua tecnología desconocida, enterrada hace mucho tiempo. Si siguieran excavando, podrían desvelar el secreto de una bomba de agua medieval, pero también podrían desestabilizar los cimientos de este nuevo edificio. Sin embargo, este no es el único yacimiento que Carol intenta salvar de las excavadoras. Al otro extremo de la calle, en la plaza principal de la colina del castillo, su colega András Beck excava el antiguo barrio judío de la ciudad de finales del siglo XI o principios del XII. Lanzada por fuego de artillería. Hemos encontrado algunas balas de cañón en el interior. Balas de piedra. ¿De verdad? Esta tiene unos 20 centímetros de diámetro. Pero por ahí hay otras mucho más grandes, de 40 a 50 centímetros de diámetro. Disparando balas como estas, y sobre todo las más grandes, es normal que la estructura acabara derrumbándose. En el siglo XVI, la ciudad de Buda era atacada constantemente. Los otomanos asediaron la ciudad durante un siglo y su torre era uno de los objetivos principales. Protegía el extremo sur de las murallas de la ciudad, a orillas del Danubio, pero también tenía otra función desconocida hasta hace poco. Bombeaba el agua hasta el palacio. Este se encuentra a unos 60 metros por encima del nivel de la torre, al pie de la colina. Debía tener un tipo de maquinaria de bombeo que llevaba el agua hasta la cima de la colina. Esta torre protegía la bomba de la Edad Media, una fuente de agua esencial para el propio rey húngaro. Si se cortaba el suministro, el Palacio Real se quedaba sin agua. Debido a que es un nuevo descubrimiento y a que nunca se ha encontrado nada parecido en Hungría, los arqueólogos no están seguros de su funcionamiento exacto. Pero creen que la bomba era algo parecido a un balancín. El balancín o la tabla de madera estaba colocada sobre una acequia conectada a un manantial cercano. La tabla debía medir unos 6 metros de largo y encajaba en un eje de la pared. Es posible que a cada extremo hubiera contenedores que giraban a medida que se movía la tabla.
Estos recogían el agua bombeada, la elevaban en su giro y la vertían en otro canal que la llevaba hasta la siguiente estación de bombeo. Así llegaba al castillo, a 60 metros por encima. ¿Esta excavación sigue en activo? Sí. Si permaneciéramos aquí unos minutos, quién sabe lo que podríamos encontrar. Han descubierto algo ahora mismo. ¿Es una vasija? Del siglo XVI o XVII. Pertenecería a la última etapa del periodo turco o principios de la Edad Moderna. Y si siguen excavando, encontrarán más cosas. Eso esperamos, aunque hay graves problemas estructurales y tenemos que trabajar con mucho cuidado. En los 2 meses escasos que llevan de excavación, Carol ha descubierto una prueba de una antigua tecnología desconocida, enterrada hace mucho tiempo. Si siguieran excavando, podrían desvelar el secreto de una bomba de agua medieval, pero también podrían desestabilizar los cimientos de este nuevo edificio. Sin embargo, este no es el único yacimiento que Carol intenta salvar de las excavadoras. Al otro extremo de la calle, en la plaza principal de la colina del castillo, su colega András Beck excava el antiguo barrio judío de la ciudad de finales del siglo XI o principios del XII. Este sitio es espectacular. Mira el tamaño de eso. Sí, son sótanos que van desde la Edad Media hasta finales. Se encuentran en la parte de Buda. Buda y Pest, que antiguamente fueron ciudades independientes, se unieron en 1873. Pest ocupaba la llanura al este del Danubio y Buda la zona empinada y llena de cavernas de la orilla oeste. Juntas formaron la 8ª ciudad en tamaño de la Unión Europea. Pero, ¿qué sucedía en el sistema de cuevas bajo las colinas de Buda? Iba a entrar en un mundo subterráneo antiguamente habitado por cavernícolas, lleno de restos romanos y turcos, y escenario de algunas de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Empecé mi viaje en la red de cuevas de Palblogi Matishegi. Fue descubierta hace solo 100 años y ahora es el patio de recreo de exploradores urbanos. ¿Selar? Hola, Eric. Bienvenido a las cuevas de Palblogi Matishegi. Gracias. Ahí tienes la ropa. Excelente, tengo que equiparme, ¿no? Me reuní con Selar Regoc, un espeleólogo urbano. Eso es. Selar iba a mostrarme uno de los sistemas de cuevas más largos de Budapest. Ahora estamos en medio de la calle, hay casas y edificios ahí atrás. Estamos en pleno centro de Budapest y hay una cueva aquí abajo. ¿Así es? Existen aproximadamente 170 cuevas conocidas bajo Budapest, formadas por emanaciones de aguas termales. El sistema Palblogi Matishegi es uno de los descubrimientos más recientes. Se empezó a cartografiar a comienzos del siglo XX cuando se hundió la tierra bajo una cabra que pastaba. Los residentes comenzaron a explorar el laberinto subterráneo y ya se conocen casi 20 kilómetros. Si quieres bajar a la cueva tendrás que hacerlo por la escalerilla. Ya hemos descendido unos 6 o 9 metros y ahora tenemos que atravesar un pasadizo muy estrecho. Es como un tobogán. Vale, vamos allá. Hay que deslizarse. Parece mucho más fácil como él lo ha hecho. Como siempre, si muero, que mis últimas palabras sean decirle a mi madre que la quiero. Las cuevas se extendían varios kilómetros, algo que no esperaba encontrar bajo una capital. No debería haber comido tanto goulash. Ya habíamos bajado unos 15 metros y la cueva era más profunda. En su punto más hondo, la formación de Palblogi Matishegi alcanza 91 metros bajo la superficie. Así que justo encima de nosotros hay una casa o una calle por la que pasan coches. Eso es. Muéstrame dónde nos encontramos exactamente, por dónde entramos. Entramos por aquí y hemos bajado así hasta llegar a esta gruta. Selar me dijo que este sistema no es el único. Podría haber 100 líneas de metro y se pavimentan calles cada día. Pero dado su enorme sistema de cuevas, los arqueólogos tienen que conciliar modernización y conservación. Encantado de conocerte. Igualmente. Karol Magyar, del Museo de Historia de Budapest. Karol Magyar es un eminente arqueólogo. Es requerido en toda nueva construcción con importancia histórica para determinar si la excavación desenterrará el pasado de la ciudad.
Carol y sus colegas han encontrado dos nuevos yacimientos en Budapest que han reescrito la historia antigua. El primero se encontraba en el lugar donde iba a construirse un nuevo hotel. Esto es un hotel moderno, como se puede ver. Pero de hecho en el sótano hay restos medievales. Esta es una zona todavía en construcción. Sí. Y desde la Edad Moderna podemos acceder a la Edad Media. Muy bien. Espere un momento. Mire lo que acabo de encontrar. Esto parecen huesos o herramientas. Son huesos de animales. Y justo debajo hay una estructura de madera de la Edad Media, concretamente del siglo XV. El hotel estaba siendo construido justo encima del pasado de la ciudad. Y en la zona donde se encontrará el sótano, Carol y sus colegas han descubierto los restos de una enorme y al parecer indestructible torre del siglo XV. Pero esto era mucho más que una simple torre. Era la clave para derribar el reino asentado más arriba. Este era un lugar estratégico. En un momento dado del siglo XVI, esta parte del palacio se derrumbó al ser alcanzada por fuego de artillería. Hemos encontrado algunas balas de cañón en el interior. Balas de piedra. ¿De verdad? Esta tiene unos 20 centímetros de diámetro. Pero por ahí hay otras mucho más grandes, de 40 a 50 centímetros de diámetro. Disparando balas como estas, y sobre todo las más grandes, es normal que la estructura acabara derrumbándose. En el siglo XVI, la ciudad de Buda era atacada constantemente. Los otomanos asediaron la ciudad durante un siglo y su torre era uno de los objetivos principales. Protegía el extremo sur de las murallas de la ciudad, a orillas del Danubio, pero también tenía otra función desconocida hasta hace poco. Bombeaba el agua hasta el palacio. Este se encuentra a unos 60 metros por encima del nivel de la torre, al pie de la colina. Debía tener un tipo de maquinaria de bombeo que llevaba el agua hasta la cima de la colina. Esta torre protegía la bomba de la Edad Media, una fuente de agua esencial para el propio rey húngaro. Si se cortaba el suministro, el Palacio Real se quedaba. Por ahí hay otras mucho más grandes, de 40 a 50 centímetros de diámetro. Disparando balas como estas, y sobre todo las más grandes, es normal que la estructura acabara derrumbándose. En el siglo XVI, la ciudad de Buda era atacada constantemente. Los otomanos asediaron la ciudad durante un siglo y su torre era uno de los objetivos principales. Protegía el extremo sur de las murallas de la ciudad, a orillas del Danubio, pero también tenía otra función desconocida hasta hace poco. Bombeaba el agua hasta el palacio. Este se encuentra a unos 60 metros por encima del nivel de la torre, al pie de la colina. Debía tener un tipo de maquinaria de bombeo que llevaba el agua hasta la cima de la colina. Esta torre protegía la bomba de la Edad Media, una fuente de agua esencial para el propio rey húngaro. Si se cortaba el suministro, el Palacio Real se quedaba sin agua. Debido a que es un nuevo descubrimiento y a que nunca se ha encontrado nada parecido en Hungría, los arqueólogos no están seguros de su funcionamiento exacto. Pero creen que la bomba era algo parecido a un balancín. El balancín o la tabla de madera estaba colocada sobre una acequia conectada a un manantial cercano. La tabla debía medir unos 6 metros de largo y encajaba en un eje de la pared. Es posible que a cada extremo hubiera contenedores que giraban a medida que se movía la tabla. Estos recogían el agua bombeada, la elevaban en su giro y la vertían en otro canal que la llevaba hasta la siguiente estación de bombeo. Así llegaba al castillo, a 60 metros por encima. ¿Esta excavación sigue en activo? Sí. Si permaneciéramos aquí unos minutos, quién sabe lo que podríamos encontrar. Han descubierto algo ahora mismo. ¿Es una vasija? Del siglo XVI o XVII. Pertenecería a la última etapa del periodo turco o principios de la Edad Moderna. Y si siguen excavando, encontrarán más cosas. Eso esperamos, aunque hay graves problemas estructurales y tenemos que trabajar con mucho cuidado. En los 2 meses escasos que llevan de excavación, Carol ha descubierto una prueba de una antigua tecnología desconocida, enterrada hace mucho tiempo.
Si siguieran excavando, podrían desvelar el secreto de una bomba de agua medieval, pero también podrían desestabilizar los cimientos de este nuevo edificio. Sin embargo, este no es el único yacimiento que Carol intenta salvar de las excavadoras. Al otro extremo de la calle, en la plaza principal de la colina del castillo, su colega András Beck excava el antiguo barrio judío de la ciudad de finales del siglo XI o principios del XII. Este sitio es espectacular. Mira el tamaño de eso. Sí, son sótanos que van desde la Edad Media hasta finales del periodo turco y principios de la era moderna. Aquí hay una gran mezcla. En el siglo XIII, los mongoles mataron a la mitad de la población húngara, pero tras la estela de destrucción, la ciudad floreció gracias al rey Bela IV. Esto está muy bien almacenado, hay máscaras de gas y latas en muy buen estado. Un kit de morfina, unos prismáticos. Llevadme ante vuestro líder. No me hagas caso. Riddle, si era bueno para la Guerra Fría, lo es para mí. Hoy, como hace 60 años, la mayoría de los residentes desconocen la existencia de esta cueva hospital. Pero este recinto mitad natural y mitad artificial es un recordatorio constante de los días más oscuros de la ciudad. Conocí las cuevas que han servido de refugio durante millones de años, pero había algo incluso más profundo y más antiguo oculto bajo las calles de Budapest. Un mundo acuático que atrajo a los romanos hasta aquí, y mi misión era encontrar su origen. Budapest es la única capital del mundo con más de 118 manantiales de aguas termales que varían entre 21 y 76 grados centígrados. Hoy se la conoce como la ciudad de los balnearios, y los baños públicos forman parte de su cultura. De hecho, tomar los baños es algo subvencionado por el gobierno, dadas sus propiedades curativas. Gente de todo el mundo acude para tratarse enfermedades como la artritis o el reumatismo. La cultura de los baños en Budapest empezó en el 89 después de Cristo con los romanos. Llamaban a la ciudad Aquincum, que significa agua buena en latín. Las ruinas de sus termas mayores, unas de las más grandes de Europa, se encuentran junto a una importante vía pública. Los turcos mantuvieron viva la tradición cuando conquistaron la ciudad en 1526, construyendo incluso más termas para acceder a los mismos manantiales que aprovecharon los romanos. Pero uno de esos manantiales es más legendario que el resto y está rodeado de misterio. Llamado como un ermitaño que, según se dice, lo utilizaba para curar a los enfermos, el manantial San Iván se encuentra justo debajo del balneario más famoso de la ciudad, el Gellert. Pero ¿por qué se vio San Iván forzado a ocultar el secreto cuando los romanos y los turcos construyeron verdaderas obras maestras arquitectónicas para bañarse? Cuando Budapest se convirtió en un imperio cristiano en el año 1000 de nuestra era, sus baños empezaron a estar mal vistos. Bañarse en público se consideraba inmoral, y cuenta la leyenda que San Iván creó un santuario subterráneo para seguir sanando a los enfermos. ¿Pero es cierta la leyenda? Tendría que adentrarme bajo los baños para descubrirlo. ¿Señor Balázs? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirme. Bienvenido. Me reuní con Laurent Balázs, director del balneario Gellert. Parece que hubiera retrocedido hasta 1920, por esos techos, esa enorme cúpula y vidrieras por todas partes. Todo está muy decorado, es precioso. Esto parece un palacio real. El balneario Gellert fue construido en 1918, pero el lugar sobre el que se asienta